Anita y Miriam le está pasando parte de lo que vamos a ver, porque como yo soy maestra, me gusta que la gente se lleve las cosas para que después trabajen en su casa, ¿verdad? Y el tema de hoy es el matojo. ¿Quién conoce qué es un matojo? Franklin, tú que eres del campo. La hierba mala que nace entre medio de las plantas. Ah, muy bien. Y difícil de sacar. Y que vuelve después. Y que no nos gusta, ¿verdad que sí? No nos gusta a nadie. Dice que es una planta del monte muy poblada y espesa. Y yo les voy a hacer el cuento del matojo. El matojo era una planta que me regalaron en unas actividades que yo estaba de la Sociedad de Horticultura. Me regalaron esa plantita en un tiesto. Y yo adoraba mi plantita porque fue una persona mayor que me dio esa plantita y me dijo, mi amor, cuídala porque es una planta preciosa. Y esa planta estaba en la esquina del pasillo donde yo vivo, en una mesita muy bonita. Pero la planta no echaba flores. Y nosotros nos creemos que todas las plantas tienen que echar flores para ser lindas, ¿verdad? Pero los cactus echan flores. Las suculentas echan flores, algunas no y las tenemos, ¿verdad? Y mi vecino le dio con la pobre plantita y le puso el matojo. Y ese matojo en esa esquina. Y tan bonita la mesita. Y ese matojo que no echa flores. Y le dio con él. Y un fin de semana que yo salí para una actividad que tenía en San Germán, cuando regreso, mi matojo se había caído de un segundo piso a la parte del frente de la casa, frente a una palma que existe allí. Cuando yo llego, él me dice, mira, el matojo se cayó. Jamás creí eso. Porque como el pobre matojo va a brincar de donde yo vivo y ustedes verán a frente. Así que ese matojo empezó a crear en mí una expectativa y una enseñanza. Primero, como ven ustedes ahí, trabajar con mis emociones. Porque yo soy humana. Y me dio coraje, impotencia, me dio tristeza, me dio ira. Pero cuando nosotros estamos en estos caminos nos enseñan que con esos sentimientos yo no le puedo hablar a otras personas, ¿verdad que no? Porque ya el Cristo está en mí. Entonces me aquieté. Y hice un ejercicio que muchas veces hacemos en psicología y en consejería, cuando estamos trabajando con relaciones interpersonales y con matrimonio, y que es muy bueno. Nosotros hacemos 2 listados, una columna y una columna. En una usted anota todas las cosas buenas que esa persona ha hecho por usted. Y en otra usted anota todas las cosas malas que usted ve en esa persona. El resultado muchas veces es que nosotros vemos las cosas malas y son menos que las cosas buenas que tiene esa persona. Cuando yo hice ese ejercicio, que me dolió el momento que me tiraron el matojo para afuera, encontré que esa persona que era mi vecino era una persona que me cuidaba. Yo vivo sola y muchas veces venía por la puerta, Maísa, cociné algo que te gustó, y me lo llevaba. Me preguntaba todos los días cómo yo estaba. Si veía mi carro parqueado ayer, chequeaba por qué estaba yo allí. Así que fueron más las cosas buenas que esa persona había hecho por mí y que yo tenía que agradecer que el que me tirara el matojo a la parte de al frente. Y eso fue una enseñanza para mí. Trabajar con mis emociones. Muchas veces tenemos que trabajar con nuestras emociones. Y tenemos tantas herramientas para trabajar con nuestras emociones. Nunca hables con coraje. Nunca te refieras a una persona en forma despectiva.
Porque nosotros estamos en Unity y nosotros queremos hacer lo que Jesús haría aquí. Jesús pasó muchas cosas y siempre hablaba con amor, con sinceridad, desde el corazón. Entonces yo tengo una maestra aquí en Unity que se llama Nel Frías. Yo no sé si ustedes la conocen. Nel Frías. Y un día nos sentamos a hablar de muchas cosas. Y yo soy una persona que oigo, observo, miro, porque cada persona y cada cosa es un maestro. Y me dijo, cuando uno trabaja desde el amor, todo fluye y todo es bueno. Gracias, Nel. Estábamos hablando de una situación personal de ella y ella me decía, yo lo miro desde el amor y para mí todo es bonito. Y desde el amor yo miré esa situación. Así que no me dio coraje, fue momentáneo. Y cuando lo volví a ver le dije, fíjate, a lo mejor el matojo necesitaba estar ahí. Y entonces, cuando trabajé con esto para ustedes, quiero que ustedes lo que les dejé en Efesios 4:26, dice, nos da a entender que no somos una marioneta de nuestras emociones, que podemos experimentar cómo, pero encauzarlas y gobernarlas según un sistema de principios como la verdad, la justicia, el amor, la piedad entre nosotros y no ser motivados por ella. La Biblia nos habla de las emociones y cómo trabajar con ellas. Y si nos vamos, a don Juan Ruiz nos dice, no cojan nada personal, porque yo no sé qué experiencia había tenido mi vecino con un matojo, que ese matojo le molestaba a él. A lo mejor vivía en una finca y lo hacían cortar el matojo, y cuando vio aquello dijo, aquí me toca también cortar el matojo. Pero hay un principio espiritual de Unity que también nos habla sobre eso. Somos seres espirituales creados a imagen de Dios. Todas las personas son inherentemente buenas. Así que mi vecino, a pesar de lo que pudo haber hecho y todo lo que sucedió, es inherentemente bueno. Pero el matojo me siguió enseñando. Y me faltó una palabrita ahí que si tienen una plumita lo apuntan. Esto es parte de las computadoras que se comen las palabritas. Y es la palabra resiliencia en la otra página. Entonces, nosotros cuando vino la tormenta oímos mucho de la resiliencia, que el pueblo puertorriqueño es resiliente, que si somos resilientes, pero encontré una definición que me encantó. La resiliencia es cuando algo sobrenatural pasa que se ve que no puede ser resuelto. ¿Y qué le pasó al matojo? El matojo quedó expuesto sin su tierra ni su tiesto sobre un tronco de una planta, de una palma exótica que hasta espina tiene. La resiliencia es hija de la fe, capaz de superar confiados en el amor de Dios. Cuando cayó el matojo, cayó en la parte de abajo de la palma, pero esa palma es una palma exótica allí que quien pasa por allí tiene espinas y todo. Y cayó allí. Ustedes van a ver lo que pasó con el matojo. Y entonces, el matojo se quedó ahí pegadito, tranquilito. Caía el agua, pero él estaba allí. Muchas veces a nosotros nos pasan cosas y nos alborotamos, nos volvemos como, el matojo estuvo quieto. Cuando nos pasan cosas nos tenemos que aquietar. Es cuando verdaderamente tenemos que ir al Cristo que es en nosotros, aquietarnos y ver porque ¿qué? Dios hará. Dios hará. Y dice en Romanos 8:28, Pablo decía, nada podrá apartarnos del amor de Dios. Nada, pues no dice algunas cosas,
nada podrá apartarnos del amor de Dios. Y el cuarto principio espiritual dice, la oración afirmativa tiene poder. Y creemos que la oración afirmativa profundiza nuestro vínculo con Dios. El matojo es una criatura de Dios y oímos en el himno que nos cantó el coro. Si Él cuida de las aves, que fue su creación, cuidará también de mi matojo. Así que Él se apretó y cuando nos pasan las cosas, Dios es un espíritu, no lo vemos, pero nosotros sentimos que nos apretamos cuando nos pasan cositas a Dios. Y esa confianza de que estamos abrazados por Él nos da esa confianza de que todo estará bien. Y sigue el matojo enseñándome. Me enseñó lo que es la visualización. Me enseñó a ver lo bella que era. Yo le puse nombre de nena porque como echa flores, es una nena. No juzgarla y reconocer que fue creada por Dios, así que era ¿qué? Perfecta, perfecta. La visualización es la capacidad del ser humano que puede dividir en dos formas. Una es la percepción de un objeto que es visto o tocado y la otra es la imagen mental que se produce como producto de esa percepción. El matojo estaba allí, pero yo lo que veía era la esencia de esa planta que estaba allí. Y como estaba verdecita, yo seguía viéndola como si estuviera en el tiesto arriba. La visualizaba y yo decía, ay, tú vas a salir de ahí. Y cada vez, porque tengo que bajar, es que queda por donde yo tengo que pasar para mi carro todos los días. Y yo lo veía tan así abrazadita del tronco. Y yo decía, tú vas a crecer ahí. Porque fue regalada ¿con qué? Con amor. Y como fue regalada con amor, yo así la visualizaba. Que muchas cosas a veces tenemos que visualizar en nuestra vida. A veces tenemos retos de salud. Y cuando nos visualizamos de que nada está pasando, que todo está bien, tenemos esa confianza de que va a pasar. Una de mis experiencias fue cuando yo tuve mi accidente. Mi pie quedó así. Y me decían, no tiene circulación, no sabemos lo que va a pasar. Y yo le dije, él va a quedar bien. Y lo visualicé bien. Y mi pie está completito aquí. Cuando el pronóstico mientras iba en una ambulancia era que me tenían que cortar los dedos. Pero yo lo visualicé bien porque yo soy perfecta, porque soy la creación perfecta ¿de qué? De un Dios ¿de qué? De amor, de amor. Y entonces vemos que en Hebreos 11:1 nos dice, la fe es la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es lo que nos da la certeza de las cosas que no podemos ver. Lo que yo estoy viendo, lo que yo quizás no visualice en ese momento es lo que va a pasar. Esa es la fe. Quizás las otras personas están viendo cosas distintas, pero yo me enfoco en lo que estoy mirando con fe, en lo que estoy sintiendo con fe. Y este es el tercer principio espiritual de Unity. Creamos nuestras experiencias ¿con qué? El pensamiento tiene ¿qué? Poder. Poder. ¿Qué poder tiene el pensamiento? Tan grande es a veces el poder del pensamiento. ¿Cuántas veces no nos ha pasado que estamos pensando en una persona y de momento aparece y tú dices, ay Dios mío, yo estaba pensando en ti? Eso no es una casualidad, es una causalidad. Atraemos con el pensamiento todo lo que queremos. Ese pensamiento tiene un gran poder, por eso tenemos que ser bien ¿qué? Cautelosos con lo que pensamos. Mi papá decía, ya pensaste, no voy a decir la palabra, ¿verdad? Ya erraste, así que suéltalo.
Cuando uno venía y se paraba así, que los papás le decían cosas y uno como que, suéltalo. Porque si ya vino el pensamiento, ya tiene el poder de poderse crear. Y yo en mi pensamiento siempre veía a mi matojo bonito, precioso y que iba a resurgir. Entonces, aquí viene un punto bien importante para mí. Y lo cantamos, ese último himno que ellos cantaron, esa es mi canción preferida. Si Él cuida de las aves, cuidará de mí. Porque Dios me permitió ver la creación de Dios, mi matojo, la grandeza de Dios, el poder que tiene Dios. Hasta ahora le estoy diciendo que mi matojo siguió poniéndose verde, siguió en la palma pegadito, siguió creciendo allí. Como Dios cuidó de esa planta, a veces tenemos situaciones difíciles. Pero si hacemos como la planta hizo con la palma, nos abrazamos a Dios, todo es posible. Mi matojo se aferró a ese tronco y siguió creciendo, siguió reverdeciendo. Y eso que ven ahí es mi matojo cuando estaba en la palma. Miren qué lindo. Y esto nos habla de una cosa bien importante. Génesis, capítulo 1, versículo 12 nos dice: en el tercer día comenzó a brotar la vegetación, hierbas que dan semilla, todo según su especie, y consideró que era bueno. ¿Sabes qué? Las plantas Dios las creó antes que nosotros en la creación. Mira qué importante eran las plantas para Dios en esa creación. Miren mi matojo, qué lindo está ahí con su pegadito a su palma, cuidado por Dios. Y este es el primer principio espiritual de Unity. Uno que a mí me encanta repetir, decir, y constantemente lo digo. Cuando a veces me monto en el carro, digo, Dios es bien absoluto. Dios es bien absoluto. Como si fuera un mantra. Dios es bien absoluto, porque cuando digo eso, estoy diciendo que todo está bien. No es algunas cosas. Todo está bien. Y si eso nada más lo decimos por la mañana, ya con nuestro pensamiento estamos fijando que todo lo que va a pasar en el resto del día va a estar bien. Y esa es nuestra confianza. Entonces, finalmente, viene lo más importante que me enseñó el matojo. Y lo van a ver porque mi matojo no era un matojo. Es una orquídea exótica. Es una orquídea exótica que es aérea. Ella tiene sus raíces todas colgando y se mantiene del aire. Y miren qué canto de orquídea hecha. Pero lo lindo de eso es que ella las echa cuando llueve. Así que cuando llueve, que nosotros decimos, ay Dios mío, el cielo está nublado, que canto de aguacero y yo que tengo que salir. Yo salgo porque mi matojo me está diciendo, el día está bonito, la lluvia es bendición, necesitamos la lluvia. Y les voy a contar. Aquí hago un paréntesis. Mi vecino enfermó, el del matojo, y tenía que salir a unos tratamientos. Y cuando llovía, que él veía la orquídea que se llenaba, me decía, Amalia, asómate para que veas cómo está la orquídea llena, florecida. Está bien linda. Así que fue motivo de alegría durante su proceso. Porque ella se llena toda de esas orquídeas diminutas que son una cosa preciosa. Le trajo alegría. Entonces, eso es símbolo de una palabra que a mí es lo más grande, la gratitud. Sentí gran gratitud por mi planta,
por cómo sobrevivió, cómo creció, cómo floreció y cómo se convirtió en una orquídea muy fina. Gratitud por todo lo que me enseñó, por ser mi maestra en esta vida. Porque muchas veces creemos que maestro es una persona, pero hay cosas, animales, incidentes que son maestros en nuestra vida, que nos enseñan a hacer unos cambios en nuestra vida o a continuar en nuestra vida. Entonces, aquí hago otro paréntesis y me voy a permitir, Mara no me ha dado el permiso, pero me atreví. Yo le decía a Mara que cuando yo estaba en Guayama, yo cojo el buzón de oración y me sentaba a leer todas las cosas que ponían la gente para conocer de mi congregación cuál era la necesidad que teníamos de oración y muchas veces de los temas que tengo que trabajar con ustedes, ¿verdad? Y según los temas, pues buscábamos trabajar con ellos. Y hice ese ejercicio, como dice Bianca, me decía, tú hablaste, ahora tienes que hacer el ejercicio. Y me senté y estuve un día, porque no es solamente leerlos, sino bendecirlos también. Y eso se hace en Unity Village, bendecir cada una de sus hojas, lo que ustedes leen, escriben, y yo bendecirlos y dividir a ver qué temas tenían. ¿Saben qué? De un sinnúmero de papeles, 103 eran de situaciones, salud, relaciones interpersonales, trabajo, pero solamente 10 eran de gratitud, 2 eran de duelo y solamente 10 eran de paz. Con este trabajo de la gratitud hacia mi matojo, yo quiero llamarle la atención a ustedes, llamarle la atención desde el corazón. Tenemos que ser más agradecidos. Tenemos que orar más por la paz. Tenemos que orar más por las personas que están en duelo. Y cuando digo duelo, son pérdidas de salud, de finanzas, de trabajo, de mascota, de hogares. Hay tantas pérdidas en nuestro país que están pasando la gente. Y por la paz. Yo estoy en un grupo que siempre oran por las diferentes cosas que están sucediendo en el mundo. Y ahí es que yo me entero cuando pusieron una bomba en casa, porque ellos específicamente, según está pasando las cosas en el mundo, lo escriben para que oremos por ellas. Ahora tenemos que orar por nuestro Puerto Rico, por nuestra familia, por nuestros dirigentes, por los dirigentes del mundo, porque creemos que lo que pasa allí en Estados Unidos no nos va a afectar a nosotros, que lo que pasa en España no nos va a afectar a nosotros, pero somos uno en la creación. Y más todavía el matojo me enseñó a orar por la calidad de nuestro ambiente, porque oímos hablar de que la calidad ambiental, los polvos del Sahara, pero si tenemos un árbol bonito al frente, porque echa ojo lo picamos, y porque no nos da sombra lo picamos, cuando eso es aire y el cuidado del ambiente, por nuestras plantas, por nuestro ambiente, por nuestros recursos naturales. Tesalonicenses, Anita y Miriam, Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 5:18 nos dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios, para con vosotros en Cristo Jesús. Estoy circulando una tarjetita para que usted, cuando la obtenga,
siempre recuerde que tenemos que ser agradecidos. Yo en este momento y esta mañana cuando bajé le di gracias al Matojo por todo lo que me enseñó, por todas las cosas que aprendí de mi Matojo. Ahora no es mi Matojo, ahora es la orquídea exótica que adorna mi jardín. Y este es el quinto principio. El conocimiento de todos los principios que aprendemos aquí en Unity no es suficiente. Debemos vivirlos. Debemos vivirlos. Atesorarnos de ellos y visualizarlos ellos en nuestras vidas. Trabajar con nuestro pensamiento. Saber que Dios es bien absoluto. Espero que mi Matojo los haya llevado por una historia que se repite cada día en la vida de nosotros, pero muchas veces no prestamos el tiempo para darnos cuenta. Y que sea para ustedes una lección de vida, de gratitud y de bendecir, como decía hoy la palabra diaria, que estamos aquí, que conocemos un nuevo camino, un camino que Jesús nos trazó, que no es difícil de caminar cuando lo hacemos conscientemente consciente de que lo estamos haciendo bien. Que Dios les bendiga.